Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y para los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos al canal de Mundo Vital. Hoy por primera vez vamos a hablar de un tema de salud en adultos. Los que ya están suscritos a nuestro canal y han tenido la oportunidad de ver nuestros videos saben que nos hemos dedicado a hablar sobre las molestias y enfermedades más comunes en bebés y niños. Pero esto es un canal de salud y bienestar para toda la familia. Hoy vamos a hablar de artrosis y para eso hemos invitado a la doctora Liliana Lozano. Ella es médica especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal y también tiene estudios en medicina regenerativa. Muchas gracias, doctora, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Laura, y a Mundo Vital por invitarme a compartir este espacio. Gracias. Bueno, doctora, comencemos definiendo la enfermedad. ¿Qué es la artrosis? Bueno, la artrosis, o digamos la forma correcta de llamarla es osteoartrosis, es una enfermedad degenerativa que es progresiva y que afecta específicamente el cartílago articular. ¿Y cuáles son los síntomas comunes de esta enfermedad? Pero uno de los principales es el dolor articular. Generalmente el paciente, eso es uno de los primeros signos que empieza a presentar. Ya más adelante, digamos, progresando la enfermedad, pueden aparecer otros síntomas como por ejemplo inestabilidad articular, rigidez articular. También podemos ver, por ejemplo, pacientes que tienen chasquido en la articulación, que pues, digamos es como una de las características, dicen doctora o doctor, o cuando van y consultan, específicamente consultan por el dolor, pero aparte de eso sienten como un clic en la rodilla o en alguna articulación que los hace consultar. Esos serían como los principales síntomas de la enfermedad. ¿Y en qué lugares del cuerpo se da más que todo? Bueno, digamos que la artrosis puede afectar cualquier articulación en el cuerpo, sin embargo, se ha visto una prevalencia en articulaciones como la rodilla, la articulación de la cadera. También se ha visto que hay bastante, digamos, prevalencia en todas las articulaciones vertebrales, intervertebrales y en las manos. Son, digamos, como la mayor prevalencia que existe hasta el momento. Okay. ¿Podemos hablar de causas o factores de predisposición de esta enfermedad? Por supuesto. Hay, digamos que unos factores que son no modificables. Dentro de esos, por supuesto, está la raza. Generalmente es una enfermedad más de mujeres. Aunque también hay algunos tipos de artrosis que están más relacionados con hombres, pero pues ya ahorita más adelante les cuento un poquito más de eso. Hay un gen que se llama el COL2A1, que es el que está relacionado con la producción de colágeno tipo 2. Este gen se ha relacionado con la producción de artrosis. Cuando este gen se altera o se afecta de alguna manera, estas personas tienen una mayor prevalencia, casi del 50% de desarrollar una artrosis. La edad también encontramos que es más prevalente en pacientes con una edad superior a los 40 años. Esto no significa que no se pueda presentar en pacientes menores a 40 años, pero digamos que su gran incidencia está en mayores de 40. Ok, bueno, ¿y se podría prevenir esta enfermedad? Sí, hay otros factores que son los factores, digamos, modificables. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, la obesidad. Pacientes que tengan o padezcan de obesidad tienen una mayor sobrecarga sobre articulaciones como la rodilla y esto hace que tengan una mayor predisposición a desarrollar artrosis en rodillas, por ejemplo. Hay otras cosas como por ejemplo pacientes que han tenido traumatismos. Generalmente no hay articulaciones que no son muy prevalentes en cuanto a la artrosis, pero si tú tuviste un traumatismo, por ejemplo en codo, importante que afectó la articulación, por ejemplo algunas de estas fracturas que llegan hasta la parte intraarticular, pueden llegar a desarrollar en un futuro artrosis, así no sea una articulación prevalente para desarrollar artrosis. Entonces digamos que esos son algunos de los factores que también están, digamos, muy relacionados y que pueden ser modificables. Por ejemplo, también en la dieta, la deficiencia de vitamina C y de vitamina D eleva 3 veces la posibilidad de desarrollar artrosis durante la vida. Entonces digamos que teniendo pues por supuesto la asesoría de un médico capacitado,
puede tener como la posibilidad de tener la suplementación de estas vitaminas y poder, digamos, contrarrestar los efectos que podría tener una artrosis a futuro. Otra de las cosas que pues tenemos en relación con la artrosis es que generalmente en las mujeres se presenta después de una etapa bien importante de nosotras, que es posmenopausia. En la posmenopausia hay una mayor incidencia de artrosis. Entonces, pues digamos que manteniendo un buen estilo de vida y aparte de eso teniendo una suplementación hormonal, digamos natural, podríamos tener, digamos, una menor prevalencia de este tipo de enfermedades. Asimismo, los deportistas, también deportistas de alto impacto, por ejemplo, estos deportistas que hacen salto o digamos algún ejercicio de alto impacto, puede generar, este alto impacto en las articulaciones puede generar a largo plazo el desarrollo de artrosis en cualquiera de las articulaciones. Ahorita hablaste que pues había de pronto un factor genético, pero digamos una persona que está predispuesta genéticamente, pero se cuida con alimentación, con vitaminas, con suplementos, ¿podría prevenir? Pero por supuesto, digamos que el estilo de vida que tengamos en el transcurso de nuestra vida, en la juventud, en la adultez y cuando ya seamos adultos mayores, incide, pero digamos positivamente en evitar que estas enfermedades se desarrollen, claro que sí. ¿Existen diferentes tipos de artrosis? Existen diferentes tipos de artrosis, digamos que hay una que es idiopática, que se llama primaria o idiopática, que abarca más o menos el 85%, es esas artrosis que no se sabe por qué se desarrollan, o sea, no hay como una causa específica, digamos que es multifactores. Hay otras que son secundarias a, por ejemplo, enfermedades específicas, traumatismos, como ya lo habíamos visto antes, digamos que esas son como las secundarias, que es la minoría de las artrosis y también podemos clasificarla por si son localizadas y solamente están presentes en una sola articulación, como localizadas, o generalizadas si tenemos presencia en más articulaciones. Bueno, una de las preguntas más frecuentes y que pues genera como confusión entre los pacientes es si la artrosis es lo mismo que la artritis. No sé si nos puedas dar cuál es la diferencia. Bueno, en esto hay, digamos que diversas opiniones. Generalmente la artrosis y la osteoartrosis, que es de lo que estamos hablando hoy, tiene unas características y es que es un proceso que se presenta posterior a los 40 años. Generalmente la artritis son de pacientes entre 20 y 40 años, entonces pues su presentación es un poco más temprana. Lo otro es que pues también se ha encontrado que dentro de los pacientes con osteoartrosis se presenta algún tipo de inflamación de la articulación, pero no es un proceso tan severo como en la artritis. En la artritis el proceso inflamatorio es bastante importante, hay, digamos, presencia de factores de necrosis tumoral, óxido nítrico y interleuquina 1, por ejemplo, que son, digamos, de la cascada de la inflamación y que son mucho más severas en la artritis que en la artrosis. ¿Pero los síntomas son lo mismo, solo que son más severos en la artritis? Son parecidos, pero no son iguales, porque al tener la artritis mayor inflamación vamos a tener calor en la articulación. También el tipo de articulación generalmente es diferente. No se relaciona como con articulaciones de alto impacto, sino que se relaciona es como con otro tipo de articulaciones, puede ser articulaciones pequeñas. Y es, como te digo, generalmente presenta signos de inflamación, calor, rubor, edema, ¿sí? Que generalmente no se presentan en la osteoartrosis. El paciente sí puede presentar el dolor en la osteoartrosis, al igual que en la artritis, pero no va a presentar todos estos síntomas asociados, el calor, el rubor, el edema de la articulación, sino que simplemente la articulación puede estar normal, pero va a tener los síntomas. Bueno, doctora, ahora sí hablemos de cómo tratar esta enfermedad, o sea, ¿qué hacemos cuando ya identifiquemos estos signos que nos acabas de comentar? Bueno, hay, digamos, variados tratamientos, dependiendo también del momento de la enfermedad, si es inicial, si estamos ya avanzados en la enfermedad o si estamos en fase, digamos, final de la enfermedad.
¿Qué significaría eso? Pues que ya, digamos, la articulación está bastante deteriorada, ya está muy deformada la articulación y al estar deformada, digamos que hay solamente una opción, que es el reemplazo articular, ¿cierto? Pero digamos que en todas las etapas iniciales y durante todo el proceso hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas para que son la operación, ¿no? exacto, Pues algunas para retrasar el avance de la enfermedad y otras también para manejar los síntomas. Entonces, pues digamos que hay como de todo un poquito, la idea es mezclarlo todo y que pues el paciente tenga una mejor calidad de vida en todo su proceso. Bueno, cuéntanos cuáles son esas terapias a las que podemos recurrir una vez sintamos que podemos tener estos síntomas. Bueno, es bien importante que tengamos claro qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, pues para eso es muy importante, pues, visitar un médico que tenga pues el conocimiento en el tema para poder, digamos, no generar más daño y poder pues mejorar todo el proceso que es patológico que está viviendo. Entonces la idea es retrasar la progresión de la enfermedad. Para esto pues podemos utilizar desde homeopatía, podríamos utilizar campos magnéticos, podríamos utilizar terapia neural, ¿cierto? Que mejoran mucho dolor y además pues pueden mejorar o retrasar un poco el avance de la enfermedad. Sin embargo, hay otros un poco más agresivos que podría ser ya utilizar todo lo que es medicina regenerativa. Pueden ser, por ejemplo, factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, digamos, intraarticulares tienen una gran evidencia en reparar la articulación, ¿cierto? Entonces, genera un proceso regenerativo del cartílago articular y esto puede incluso hasta tener una reversión. Digamos que no, dependiendo del proceso, esto no es algo mágico, ¿cierto? Sino que es un proceso que ahorita se está llevando y que funciona muy bien e incluso puede revertir en algo la enfermedad. Eso no significa que pues el paciente vaya a irse aplicando los factores de crecimiento y pues digamos que ya no vaya a tener artrosis, pero sí va a retrasar el proceso. Vamos de pronto a devolvernos en el tiempo a algún espacio, regenerando un poco el cartílago y aumentando la vida útil de esa articulación funcionante, ¿cierto? También, por ejemplo, ahorita hay tratamientos con células madre que son pues un poco costosos, pero son muy efectivos también para lo que es la regeneración del cartílago articular. O sea, podemos como dividir en 3 fases la enfermedad. En la primera fase podemos acudir a las terapias alternativas, pero es como lo ideal. Sí. Incluso yo diría que en etapas un poco avanzadas también podemos acudir, incluso en etapas finales, porque por ejemplo los reemplazos articulares pues son una cirugía bastante importante, ¿cierto? Y generalmente esta artrosis, como yo les decía, pues se presenta después de los 40 años, pero normalmente el paciente llega a un estado avanzado de artrosis sobre los 80, 85, 90 años. Entonces, este paciente a los 90 años pues tiene unos riesgos quirúrgicos diferentes a un paciente pues joven que se ha sometido a una cirugía importante o grande como esta. Entonces, pues digamos que en todos los casos puede ser viable, incluso cuando las familias o los mismos pacientes se niegan a el procedimiento quirúrgico porque pues no desean someter a su familiar o no se desean someter a ese proceso. También las terapias alternativas en ese caso pueden ser de alivio, que podemos aliviar dolor, manejar también digamos como toda la sintomatología y dar mejor calidad de vida. Dentro de otras terapias alternativas también tenemos manejo con fitoterapia. Hay bastantes fitoterapéuticos en el mercado que mejoran mucho dolor e incluso pues también tienen algún tipo de interacción con los condrocitos, que son las células del cartílago, mejorando pues digamos lubricación de la rodilla para evitar pues también los síntomas molestos. También tenemos acupuntura, que es muy bueno para manejar dolor
y digamos está dentro del arsenal para el manejo del dolor, no solamente articular, de otros tipos, pero digamos que articular nos funciona muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este conocimiento. Les voy a dejar los datos de la doctora acá abajo por si tienen dudas, comentarios o de pronto si tienen ustedes o algún familiar que quiera tratar esta enfermedad.